Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y este domingo celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y esta solemnidad celebra a los dos apóstoles que se constituyeron en los pilares de la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo. Pedro, la piedra sobre la que Jesús dijo que edificaría su iglesia, fue aquel que, a pesar de sus limitaciones, errores y negaciones, por su humildad y obediencia a la voluntad de Dios, fue elegido cabeza de los 12 apóstoles. En tanto, Pablo, el perseguidor de los cristianos, luego de su encuentro con Jesús en Damasco, recibió la revelación de quién era Jesús, el Hijo de Dios, y se transformó de Saulo, el perseguidor, en Pablo, el evangelizador y apóstol de los gentiles. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos narra la experiencia que tienen los apóstoles Pedro y Juan cuando, como buenos judíos, entraron al templo a orar, alabar, bendecir y glorificar a Dios por todas las experiencias vividas con su Hijo Jesucristo y para pedirle fuerza para continuar la misión encomendada por Él. Y allí, en la entrada del templo, se encuentran con un mendigo inválido de nacimiento que les pidió limosna. A lo que Pedro le invita a mirarlos, a hacer contacto visual con él, como acostumbraba a hacer Jesús cuando hablaba con las personas con las que se encontraba, y le dice: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. Y al decir esto, le comparte la riqueza más grande que poseía, el poder que Jesús les había concedido a sus discípulos para que con fe obrasen obras tales como la que él realizó durante su vida pública. Y su acción se realiza por la palabra, al invocar el nombre de Jesús, cuando le dijo: en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y luego, tomándolo de la mano, lo incorporó. El hombre caminó, saltó de gozo y comenzó a alabar a Dios, provocando la sorpresa de los que fueron testigos del milagro, que aún incrédulos de lo que habían visto, quedaron asustados, llenos de miedo, y no salían de su asombro por lo que había sucedido, que ellos habían visto con sus propios ojos. Esto nos confirma lo que reza el Salmo: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra, porque la palabra de Dios en este momento en la boca de los discípulos resonaba de tal manera que comenzaba a obrar milagros y a esparcirse y a transmitirse por todo el mundo con la evangelización o anuncio de la buena noticia. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de la comunidad de Galacia, los Gálatas, en ella él les manifiesta que el evangelio que él les ha predicado no provenía de hombre alguno, ya que no era doctrina humana, insistiendo que no lo había recibido ni aprendido de ninguna persona, sino por revelación del mismo Jesucristo. Y al decir esto, con toda humildad, reconoce su pasado como perseguidor de cristianos, al decirles: ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla, donde se distinguía entre los jóvenes de su pueblo y de su edad, porque los superaba en el celo por defender las tradiciones de sus padres. Y luego de su experiencia de conversión en Damasco, comenzará a dar testimonio de ello, expresando que Dios lo había elegido desde el seno de su madre y lo había llamado por su gracia. Y un día quiso revelarle a su hijo para que él lo anunciara entre los paganos. E inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, ni siquiera ir a Jerusalén a visitar a los apóstoles para recibir
la confirmación de ellos, se había trasladado a Arabia y después que regresó a Damasco, había comenzado a predicar la palabra de Jesucristo. Y al cabo de 3 años, él fue a Jerusalén a ver a Pedro, estuvo con él 15 días y también se encontró con el apóstol Santiago y le afirma que Dios era su testigo, por lo que él no mentía. En tanto, el Evangelio de Juan nos refiere hoy la triple afirmación del amor que hace Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo, sanando la herida de su triple negación al momento de su pasión y posterior crucifixión. Cuando Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, como los amigos aman o como la familia ama, y finalmente si lo amaba como solo Dios nos puede amar incondicionalmente, Pedro le responde que sí. Fíjense que Jesús usa 3 palabras que en la traducción al español pierde el significado original, ya que no solo le pregunta si lo ama, sino que lo ama primero como amigo, usando la palabra esturgo. Luego le pregunta si lo ama como una familia, usando la palabra filos. Y por último, si lo ama como Dios ama, con la palabra ágape, que significa amor incondicional. A lo que en todas las ocasiones Pedro le responde que lo ama y que él como Dios lo sabe, porque él lo sabe todo. A lo que Jesús le encomienda, primero, que apaciente a sus corderos, que pastoree sus ovejas, que apaciente sus ovejas, en clara alusión a que guíe, cuide, provea y bendiga a los que él le encomendaba, a su pueblo e hijos en la fe. Luego le anuncia con una profecía la muerte que sufriría al expresarle: yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y así fue su suerte, al ser crucificado cabeza abajo en Roma. Y concluye Jesús sus palabras a Pedro con una invitación: sígueme. Invitación que es extensiva a todos nosotros, sus discípulos de hoy, a seguirle, a amarle, y no solo amarle a Él, sino amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos a Jesús, escuchemos su palabra y frecuentemos asiduamente los sacramentos santificantes que Él instituyó, en especial la Sagrada Eucaristía y la reconciliación. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si le gustó el mensaje, de like, me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, déle a la campanita para que reciba las notificaciones y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de la palabra de Dios. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.